Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo y en este vídeo vamos a analizar, como veis en el titular, toda la nueva gama presentada por Sony de televisores Bravia para el 2023. Así que quedaros con nosotros que vamos a haceros un resumen de lo más importante. Bueno, lo primero que comentaros es que esta presentación ya se hizo en Londres el día 1, vamos con una semanita de retraso, pero tiene un motivo y es que esta semana veréis cómo podemos probar de primera mano varios de estos modelos que vamos a presentar hoy aquí. En concreto, y la más importante, sobre todo la A95L, y quería haceros un anticipo en este vídeo de lo que vamos a ver dentro de 4 o 5 días, ¿de acuerdo? Entonces, si lo sacaba la semana pasada no tenía mucho sentido porque se iba a solapar, así que prefiero hacerlo ahora. Dicho esto, a Pasión también estuve invitado al evento de Londres, pero desgraciadamente no pudimos asistir, así que como digo, en unos días vamos a poder verlo de primera mano y os traeremos otro vídeo más en más profundidad con una especie de, como llaman los ingleses, hands-on, ¿vale? Una especie de primeras impresiones, una cosa así. En este vídeo, sin embargo, lo que vamos a hacer es presentaros la gama, que ya tenéis desde el día 1 publicado toda la información en la web Pasión como siempre, tablas, modelos, características que sabemos, etc. Y aquí os voy a explicar una serie de curiosidades que creo que ningún medio ha caído, y no sé muy bien por qué, pero bueno, lo voy a explicar yo aquí. Vamos a empezar a modo de resumen con toda la gama que se ha presentado. Tenemos por un lado la A95L, modelo QD OLED de 2023, que utilizará el nuevo panel QD OLED de Samsung Display con el nuevo emisor azul hiper eficiente, que veremos más adelante. Luego tenemos la A80L, modelo que va a tener paneles de LG, pero que no va a utilizar tecnología Micro Lens Array, ¿vale? O MLA, o como llama LG Meta, sino que va a utilizar paneles convencionales, es decir, sería el equivalente a la C3 para hacernos una idea. Luego tendríamos en la gama LED la X95L y la X90L. Los dos van a ser modelos Full Array Local Dimming, sabéis que son esas zonas que tiene el televisor detrás que se encienden y apagan a voluntad, controlando miles o cientos de miles de píxeles. En el caso de la X95L tendremos tecnología mini LED, con lo cual los diodos son mucho más pequeñitos y la luz va a estar mucho más controlada, evitando así defectos como el blooming. En el caso de la X90L va a ser tecnología LED normal. Y luego tenemos tres modelos más, en este caso la X85L, que este año por primera vez también va a ser Full Array en lugar de Direct LED como era otros años. Lógicamente va a tener menos zonas que la X90, luego entraremos un poquito en profundidad. Y nos queda la X80L y la XEW75L, creo que lo llaman o algo así, que son dos modelos Edge LED y poco más se sabe del tipo de panel y demás. Como digo, vamos a empezar a hablar de la tope de gama, que es la que todo el mundo está esperando poder probarla. Como digo, en muy pocos días, estoy bajo embargo, no os puedo anticipar nada, ni fechas, ni lo que vamos a ver, ni lo que no, pero en muy poquitos días estad atentos a Web Pasión porque vamos a publicar otro vídeo de primera mano con todos estos televisores que estáis viendo aquí, o por lo menos parte de ellos, así que os contaré mis impresiones directas. Pero lo que sabemos sobre el papel es que la A95L tiene varias mejoras con respecto a la A95K del año pasado. La más importante, en mi opinión, como bien sabéis, es lo que comentaba al principio, el panel QD OLED de Samsung Display con el emisor azul hiper eficiente. Y aquí voy a hacer una pausa porque mucha gente no ha caído en esto, ni siquiera Vincenteo, ni mucha gente que es experta en este tipo de temas de marketing, y no lo entiendo porque es bastante fácil de entender. Sony dice que este panel va a ser un 200% más brillante que la A95K. Y aquí todo el mundo se ha empezado a hacer sus cábalas y ha dicho, wow, va a ser 3000 nits, 2500 nits. No. Vamos a ver, si tenemos en cuenta que los fabricantes siempre miden los paneles en el modo más incorrecto posible, es decir, el que más luz va a emitir. Tenemos que, según dijo Samsung Display, en el CES su panel nuevo va a rondar los 2030-2000 nits aproximadamente. Bien, Sony en la A95K dijo que su panel llevaba a 1000 nits, ¿vale? No a 1500, dijo 1000 nits el año pasado. Con lo cual, si 1000 nits es un 100%, 2000 nits es un 200%. Es decir, Sony lo que nos está diciendo con esto es que su panel va a llegar a picos de 2000 nits, no especifica ni modo ni porcentaje de ventana, pero que va a llegar.
Es decir, en otras palabras, vamos a tener en modo vívido y al 3% de ventana 2000 nits, que es lo mismo que midió Vincenteo en el CES con Samsung Display y la S95C. En modos correctos va a medir más o menos lo mismo que la Samsung, es decir, unos 1350, como mucho, 1350 nits, aproximadamente al 10%, que es el estándar que se utiliza en las mediciones actuales. Conociendo a Sony, probablemente un poquito menos y se queden en torno a los 1300. Pantalla completa, la nueva Samsung, más o menos, como ya visteis en el vídeo que hice, ronda los 260, que es un buen aumento, y Sony siempre es un pelín más conservativa, así que 250 es más o menos lo que yo le doy de mediciones, más o menos lo que esperábamos. El nuevo emisor azul, ¿qué ventajas tiene? Aparte del brillo, supuestamente han introducido mejoras también y mecanismos nuevos para evitar quemados y retenciones, pero bueno, eso lo dicen todos los años, hasta que no se pueda probar no se sabe. Y en cuanto al panel en sí, es prácticamente eso, el panel del año pasado con ese cambio en el emisor azul para que emita más brillo, pero nada más, ni a nivel de píxel, ni estructura, ni nada, es todo exactamente igual. Luego tenemos el nuevo filtro polarizador, y que los primeros usuarios comentan que sigue levantando el negro cuando hay luz ambiental en la sala, pero que ha mejorado con respecto al año pasado. Es decir, que ya no es tan evidente, aunque sigue pasando, ¿vale? Sobre todo si le ponéis un foco muy cerca, sí que se nota que se levanta el negro por la propia tecnología que no lleva polarizador, con lo cual, por muchos filtros antirreflejo que le metas, si no lleva polarizador que absorba la luz, siempre se va a ver grisáceo. Y luego, tercera característica más importante, en mi opinión, que vamos a ver en la 95L, es el nuevo chip Pentonic 1000. Quien no sepa sobre Pentonic, tiene 3 versiones de chip, o 4, no sé si hicieron un Pentonic 500, el 1000, el 1500 y el 2000, que es el más potente. Sony ha optado por el 1000, probablemente porque el 2000 todavía no está disponible para su fabricación. Y según comentan en foros internacionales, la versión 2000 es la que tiene los 4 puertos HDMI 2.1 y la versión 1000 es la que tiene los 2 puertos HDMI 2.1, que es lo que vamos a ver en Sony. ¿Ventajas del nuevo chip? Bueno, el sistema operativo va a ir en teoría bastante más fluido, que ya era muy fluido, pero bueno, va a acelerar todo un poco más, es bastante más rápido, más potente. Esa potencia extra se va a utilizar también para mejorar un poquito el tema del procesamiento, que ahora entraré en ello, y sobre todo porque ahora los puertos son 2.1 completos, incluyendo Dolby Vision a 120 Hz, algo que LG y Samsung llevan, bueno, Samsung no, LG lleva tiempo haciendo y ahora también lo tenemos disponible en Sony. Respecto al procesamiento, para acabar con esta gama, tenemos también el XR, que todo el mundo comenta que es exactamente igual que el año pasado, incluso la propia Sony, excepto en el Clear Image que han llamado, que básicamente es una tecnología que si seguís a Passion sabréis que siempre recomendamos utilizar, por ejemplo, las apps de streaming de la tele en lugar de dispositivos externos. Porque los dispositivos externos raramente tienen pass-through de vídeo, es decir, el reproductor externo se dedica a escalar todo lo que le demos a 4K. Y ese escalado es bastante peor que el que puede hacer el televisor. Esa nueva tecnología de Sony, el XR Clear Image, en teoría es capaz de detectar cuando esa imagen ha sido escalada deficientemente por el reproductor y aplicarle igualmente su escalado, cosa que hasta ahora no hacía. Es la teoría, no sé cómo va a funcionar, no se sabe absolutamente nada más, pero es prácticamente la única diferencia con respecto al año pasado. Y en cuanto a sonido, más o menos es lo mismo. Tenemos el Acoustic Surface Plus, que sabéis que es esa tecnología que emite vibraciones en el panel para que el sonido salga de la propia tele, y que tiene también el Clear Sync para sincronizarse con las barras de sonido Sony y aprovechar un poquito todo el ecosistema de audio de Sony. Luego, más cosas sin mucha importancia, tenemos un renovado mando de distancia. Ahora tiene 6 botones de acceso directo en lugar de 4. Han añadido YouTube y, si no recuerdo mal, han añadido Rakuten. El material es el mismo, está en la misma retroiluminación. Por la parte trasera de la tele es exactamente igual, con el disipador térmico, etcétera, etcétera. Con lo cual, más o menos, todo lo demás es igual. Luego pasamos a la A80L. Para mí esta es la menor evolución de toda la gama de Sony. Desde la A80J, realmente esta tele no ha mejorado nada ni ha empeorado, simplemente le han cambiado el nombre, le han añadido ciertas mejoras estéticas, muy poquitas, y la han vuelto a vender con otro nombre. A80J, A80K y ahora A80L. Las tres van a estar rondando los 550 nits de brillo máximo, más o menos, o sea, es una evolución muy plana, prácticamente la misma tele. Muy restrictivo el ABL con pantalla completa, que se queda en torno a 135 nits más o menos, y utilizará panel X, en este caso de LG, cosa que ya vimos con la generación del año pasado, que realmente puede mejorar un poquito el tema del brillo, pero Sony no lo utiliza para mejorar el brillo en esta gama, sino que lo utiliza para mejorar el consumo, con lo cual al final se va a ver igual una 80J que una 80L. Y luego tenemos toda la tecnología de mapeo de tonos, procesamiento, etcétera, que es exactamente igual que la A95L, con lo cual aquí tampoco va a haber mucha más mejora. Una pequeña diferencia con respecto a la gama superior es que el mando no está retroiluminado y en lugar de ser gris
que imita ese aluminio cepillado de buena calidad, es de color negro. Llegamos a las gamas LED. Aquí va a hacer un pequeño inciso muy rápido, y es que este año no vamos a tener una Z8L, ¿vale? El fabricante ha dicho, Sony ha comentado, que no va a sacar modelos 8K en Europa debido a las restricciones de la Unión Europea. Algo que ya dijimos en nuestro vídeo y en esta noticia hace 5 meses, ¿os acordáis? Que habría fabricantes que sí pasarían por el aro de meter un modo eco, rediseñar toda la tele para pasar por el filtro de la Unión Europea, que luego el usuario lo va a acabar quitando igual. Y que otros fabricantes directamente van a decir, mira, no me merece la pena, no fabrico 8K en Europa y que os den por culo, básicamente. Y eso es lo que ha hecho Sony. Volviendo a las LED, aparte de la 8K, lo que sí hay bastante mejoras en las 4K. La nueva X95L. Esta tele sí que, en teoría, aquí hay que cogerlo con pinzas, porque el año pasado ya pasó igual. Es una evolución bastante importante con respecto a la X95K, que ya analizamos aquí en EvoPasión. Creo que fuimos el primer medio europeo en analizarla. Y que no nos pareció tampoco muy allá porque tenía mucho blooming. Según las primeras impresiones que he podido leer, ya ha mejorado bastante el blooming. O sea, Sony, ten en cuenta que el año pasado era la primera tele que había fabricado en mini LED, con lo cual yo creo que necesitaban un poco como adaptación de cómo emitía la luz esos mini LED. Y parece ser que con esta X95L sí que lo han conseguido, pero ya digo que es algo que tenéis que coger con pinzas, ¿vale? Aparte de esa mejora evidente en el blooming, es un televisorazo, porque el año pasado ya metía casi 1800 nits al 10%, y este año comentan que los modos calibrados llega hasta los 2000 nits, nada de modos vívidos. A pantalla completa pasaba de los 700 nits, con lo cual tampoco vamos a tener ningún problema con el ABL. Incluso llega a consumir un poquito menos que el año pasado. Tampoco se ha dicho exactamente en qué modo, y lo más importante es que ha aumentado también el número de zonas en un 20%, con lo cual el año pasado teníamos 480 zonas, este año vamos a tener 576 zonas en 65 pulgadas, y a partir de ahí, en función de pulgadas que subimos, más porcentaje aumenta en zonas, con lo cual a lo mejor la de 85 pulgadas puede ser que tenga 480 zonas, ¿vale? Y pasamos de la Fold Mini LED, que sería la X95L, a la Fold LED normal, que sería la X90L. Esta tele es la evolución, que sí que ha sido interesante con respecto a los años, más inteligente de Sony, porque está en un sitio muy dulce para los compradores. ¿Por qué? Porque en 65 pulgadas, si esperamos al Black Friday, la podemos encontrar por 900 y pico euros, que es justo lo que la mayoría de gente se gasta. No llega a 1000 euros, quiere 65 pulgadas, que sea buena calidad, buen procesamiento, buenos negros, etc. La X90L siempre está, o va a estar ahí en ese punto. También aumenta las zonas con respecto a la X90K. Seguramente, por lo que comentan, más o menos podamos ver en torno a 70-90 zonas, que es un buen aumento para ser una gama media alta. No utilizará la tecnología mini LED, sino que utilizará la tecnología LED normales, pero lo va a compensar con ese aumento de zonas. Poco más se sabe, seguramente aumente un poquito más el brillo, quizá ronde los 1000-1100 nits, que ya es un buen subidón de brillo. Poco ABL, al ser un televisor LED, y tanto esta como la 95L como las dos OLED, lógicamente van a tener el procesador XR, ¿vale? Dentro de ese procesamiento XR, por cierto, solo la A95L va a tener el Pentonic. Los demás van a utilizar el procesador antiguo de MediaTek. Sony llama a todos XR, pero no quiere decir que sean todos el mismo. El procesador está firmado, está producido por MediaTek, y luego en función de los coprocesadores que vaya añadiendo Sony, los destina a una marca o a otra. Con lo cual tenemos toda la gama con el procesador MediaTek MT 5893, si no recuerdo mal, que es el que tiene siempre, excepto la A95L, que va a tener el Pentonic 1000. Y para acabar nos quedan las tres gamas más bajas. Este año la sorpresa ha sido la X85L, que en lugar de ser Direct LED, es decir, que tiene todos los LEDs en la parte trasera de la tele y siempre están encendidos, este año también es Full Array, es decir, esas zonas se pueden encender y apagar. Probablemente, al ser una gama media pura, va a tener muy poquitas zonas. Yo apuesto que va a tener en torno a 24 zonas como mucho. Con lo cual a veces ya estamos en el límite de que a veces es casi mejor poner una tecnología Direct LED en lugar de una Full Array con unas pocas zonas. Pero bueno, habrá que esperar a verlo. Este no va a tener el procesador XR, sino va a tener el X1, que es el procesador que tiene Sony desde el 2017-2018. Probablemente en torno a 600 nits de pico de brillo al 10% y en torno a 400 de pantalla completa. Pero es un televisor que va a ser bastante barato, sobre todo si compramos diagonales muy grandes, con lo cual también va a ser un televisor que se venda bastante. Tenemos las dos últimas gamas presentadas, que son la X80L y la 75L. Que las dos van a utilizar tecnología Edge LED y no se sabe mucho más de ellas, ni pico de brillo, ni tampoco sabemos que el procesador va a ser el X1, pero tampoco sabemos muy bien si van a utilizar paneles VA, paneles IPS, etc. Esta persona va a ser que la X85L sí que va a utilizar paneles VA.
La X80L depende de las pulgadas, vamos a tener IPS o VA, y la X75 seguro que será IPS toda la gama, ¿vale? Para que abaratar el coste. Así que tenemos toda la gama presentada por Sony, desde la tope flagship A95L hasta la más bajita de gama X75L, con diferentes tecnologías, paneles y necesidades. Y como digo, chicos, hasta aquí toda la presentación. Quedaos con nosotros que los próximos días vamos a hacer un vídeo directo probando alguna de esas teles. Esperemos que podamos probar la A95L. Os comentaré mis primeras impresiones, que me parece el nuevo panel de Samsung Display y demás. Y para acabar, una pequeña nota. Y es que mucha gente me pregunta, a ver, ¿me merece la pena, por ejemplo, comprarme la A90L y porque he visto una oferta de la 80K que vale 1000 euros menos? No, no merece la pena, ¿vale? Y lo mismo para la QD OLED. Si encontráis, porque Sony es muy raro verla hacer descuentos muy agresivos, sino que normalmente tienen las unidades ya vendidas en las tiendas, ¿vale? Las tiendas las ponen el precio que quieran y salvo algún caso que se queden con stock colgado, que podáis ver una oferta así muy fuerte, normalmente no vais a ver grandes descuentos en Sony. Lo que hace es cuando se les acaba el stock, mandan el modelo nuevo con el precio nuevo, pero no tienen sobre stock la propia Sony, con lo cual si encontráis una tienda que se le han quedado 10 a 80K y la están derribando de precio, no esperéis a la nueva gama porque Sony siempre sale muy cara, hay que esperar al Black Friday y cuando estéis en el Black Friday ya presenta la nueva gama del año que viene. Estáis siempre en el círculo de no saber cuándo comprar. Así que mi consejo es que si encontráis una Sony que os gusta, yo no bajaría de la 80K del año pasado, que esté bien de precio, no dudéis y vayáis a por ella. Así que nada, como siempre, si os gusta, manita arriba, dale click a suscribiros para aumentar la base de apasionados del audio y vídeo y también dale click a la campanita y dale click a siempre para que os muestre todas las notificaciones de los próximos vídeos que, como digo, esta semana vamos a hacer un vídeo muy importante de las gamas nuevas de Sony y así YouTube os notifica, ¿de acuerdo? Así que nada más, chicos, muchísimas gracias a todos por vuestra visita, nos vemos en el próximo vídeo.